¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Lo que Dios espera del hombre. Salmos capítulo 15 completo. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Y un feliz año 2025. Espero que todos ustedes estén iniciando este nuevo año con gran alegría, esperanza y mucha fe. Muy bien, quise iniciar este año 2025 yéndome al Antiguo Testamento, porque en la palabra de Dios también vemos como Dios, antes de encarnarse, le hacía saber al mundo sus deseos y pensamientos para su creación, los cuales fueron confirmados en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús hecho carne. Muy bien, entonces simplemente pónganse cómodos porque como siempre va a ser un poquito largo este video ya que quiero dar explicación a todo el capítulo. Pongan atención, voy a dar explicación de todo lo que es el capítulo 20 de Levítico. Capítulo 20 de Levítico. Primero lo voy a leer en su totalidad, un poquito rápido, y después voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y un poco más lento para que ustedes lo entiendan. Decidí iniciar este nuevo año porque, bueno, todos estamos necesitando saber qué es lo que Dios espera de nosotros de aquí en adelante, en cada minuto de vida que tengamos. Démosle gracias a Dios porque estamos iniciando un nuevo año, mientras hubo muchas personas que desafortunadamente no lograron llegar a este nuevo año, ¿correcto? Entonces, démosle gracias a Dios porque aún estamos vivos y aún podemos adorarle en este mundo. Muy bien, entonces, capítulo 20 de Levítico. Por favor, cojan sus Biblias. Es muy importante que ustedes sigan la Biblia porque, pues, para que vayan entendiendo la explicación, ¿verdad? Se llama capítulo 20 de Levítico, castigos a la desobediencia. Escuchen bien, castigos a la desobediencia. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. Cualquier israelita o extranjero que viva en Israel y que entregue alguno de sus hijos al dios Moloch, deberá ser muerto a pedrados por la gente del país. Yo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de entre su pueblo por haber hecho impuro mi santuario y haber profanado mi santo nombre al entregar un hijo suyo a Moloch. Si la gente del país se desentiende del asunto y no condena a muerte a ese hombre, yo me pondré en contra de él y de su familia y lo eliminaré de entre su pueblo junto con todos los que se corrompieron con él y recurrieron a Moloch. Y si alguien recurre a espíritus, eh, por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Conságrense completamente a mí y sean santos, pues yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis leyes, cúmplalas. Yo soy el Señor que los consagra para mí. A cualquiera que maldiga a su padre o a su madre se le condenará a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será el responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto al adúltero como a la adúltera. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonrará a su propio padre. Por lo tanto, se condenará a muerte al hombre y a la mujer y serán responsables de su propia muerte. Si alguien se acuesta con su nuera, los dos serán condenados a muerte y serán responsables de su propia muerte, pues esa es una infamia. Y si alguien se acuesta con un hombre, les voy a repetir esto, y si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, entre paréntesis, es lo que yo denomino los que gustan de su mismo equipo, ¿correcto? Repito, si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Si alguien toma como esposa a una mujer y a la madre de esa mujer,
comete un acto depravado y tanto él como todas ellas deberán ser quemados vivos. Así no habrá tales depravaciones entre ustedes. Si un hombre se entrega a actos sexuales con un animal, será condenado a muerte. También se deberá matar al animal. Si una mujer se entrega a actos sexuales con un animal, tanto a la mujer como al animal se les matará. Ellos serán responsables de su propia muerte. Si alguien toma como mujer a su hermana, ya sea por parte de padre o de madre, y tienen relaciones sexuales, los dos serán eliminados a la vista de sus compatriotas, pues tener relaciones sexuales con la propia hermana es un hecho vergonzoso y el que lo hace deberá cargar con su culpa. Si alguien se acuesta con una mujer en periodo de menstruación y tiene relaciones sexuales con ella, pone al descubierto la fuente de menstruación de la mujer y ella misma la ha descubierto. Por lo tanto, los dos deberán ser eliminados de entre su pueblo. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu madre ni con la hermana de tu padre, pues es tenerlas con una pariente cercana y los dos tendrán que cargar con su maldad. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, deshonra a su propio tío. Los dos cargarán con su pecado, morirán sin tener descendencia. Si alguien le quita la esposa a su hermano, deshonra a su propio hermano. Esto es un acto odioso y los dos quedarán sin hijos. Pongan en práctica mis leyes y decretos, cúmplanlo todos, así no los arrojará de sí el país al cual los llevó para que vivan en él. No sigan las prácticas de la gente que voy a arrojar de delante de ustedes. Ellos hicieron todas esas cosas y por eso no pude aguantarlos. Yo les prometo que ustedes serán los dueños del país de ellos. Yo mismo les daré posesión de ese país donde la leche y la miel corren como el agua. Yo soy el Señor su Dios, que los ha distinguido de los demás pueblos. Por lo tanto, también ustedes deben hacer distinción entre animales puros e impuros y entre aves puras e impuras. No se hagan despreciables por causa de los animales, aves y reptiles que he señalado como animales impuros. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. Les repito esa última parte. Ustedes deben ser santos para conmigo, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido de los demás pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer que estén poseídos por un espíritu o que practiquen la adivinación serán muertos a pedradas y serán responsables de su propia muerte. Ok, entonces voy a la explicación sobre este capítulo que les acabé de leer de Levítico 20. No lo pierdan, Levítico 20. Levítico 20 está dirigido a la comunidad israelita, que era responsable de velar porque las violaciones de la ley recibirán su justo merecido. Pero observen esto, este Levítico 20, que estoy iniciando con este capítulo en este año, porque es como si estuviéramos viviendo esa misma época, yo diría peor que esa época, porque todos los pecados que yo les acabé de leer, que se encuentran en el Levítico 20, son los que se reflejan actualmente en este momento en la Biblia, y son los que toda la gente está tomando como lo más normal del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que yo pretendo leer explicar y leer este capítulo es precisamente ver la similitud que hay en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no estaba en el mundo, ¿sí? En persona o en carne, y en este momento que ya Jesús mismo vino, ya mismo Dios vino a decirnos a cada uno de nosotros qué es lo que a él no le gusta, ¿verdad? Entonces, voy a empezar parte por parte. La pena por los pecados de idolatría, la adoración a Moloch. Escuchen lo que está viendo en muchas partes. Muchos están adorando al mismísimo diablo, ¿verdad? Como cuando se adoró a la Pachamama allá en el Vaticano. Entonces, si vamos del capítulo de 1 al 15, la adoración de Moloch, a Moloch. Habló Jesús a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo cuanto dio a sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre.
Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces, a cualquier varón que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Entonces, la oración al horrendo ídolo Moloc se mencionaba en el Levítico 18:21. Las personas adoraban a Moloc a través del calentamiento de una estatua de metal que representaba al dios hasta que ésta estaba al rojo vivo. Luego se colocaba un niño vivo sobre las manos extendidas de la estatua, mientras que el sonido de los tambores ahogaba los gritos del niño hasta que ese se quemaba hasta morir. Eso era horrenda, ¿verdad? Pero igual actualmente, pues tal vez no sé qué niño, o no sé, porque pues comentario mío, yo he escuchado muchas historias que hasta cierto punto pues parecen haber sido comprobados de que hay quienes todavía en este momento sacrifican niños a Satanás, ¿verdad? Muy bien. Algunos creen que en el culto a Moloc los niños no se quemaban hasta morir, sino que solamente se les pasaba por fuego en un ritual en honor al ídolo. Es posible que esto sucediera en algunos casos, pero parece seguro que al menos un aspecto de la ofrenda de los infantes a Moloc era el sacrificio humano real, que todavía está ocurriendo en este momento, aunque ustedes no lo crean. Entonces dice la palabra, de seguro morirá. Eh, bueno, o sea, ya están muertos, de por sí ya están muertos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de la tierra lo apedreará. En el caso del sacrificio de niños a Moloc, Dios ordenaba que la ejecución se llevara a cabo por apedreamiento y que éste lo realizara la comunidad, o sea, el pueblo, ¿verdad? Esto se realizaba a sí mismo para mostrar que este acto era de una manera poderosa un pecado contra la comunidad y que sería castigado por la comunidad. Paréntesis mío, pero en este momento la gente está tomando todo eso de los adoración a Satanás y a cualquier ídolo que se creen, todo eso la comunidad, lo más triste, la comunidad, hasta la comunidad católica lo está aceptando, guardando silencio. Entonces, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón, ignorar un gran mal es en sí mismo un mal. Escuchen, todos los que cierran sus ojos en este momento, sobre todo lo que está pasando con nuestra iglesia católica, están haciendo mal, sencillamente. Bueno, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y su familia, dice la palabra. Entonces la pena por la oración a Moloc era la muerte y lo sigue siendo. Eso no crean que era antiguamente, lo sigue siendo. Y si la sentencia no era cumplida por Israel, Dios declaraba que pondría su rostro contra aquel varón y su familia. O sea, Dios lo enjuiciaría si el sistema legal de Israel no lo hacía, como está ocurriendo en este momento con muchos países que están aprobando la adoración a ídolos, a Satanás, ¿verdad? Continúo del versículo 6 al 8. La pena por involucrarse con lo oculto. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ustedes saben que eso de los adivinos es hace muchos años que sigue actualidad. Esto no ha pasado a segunda instancia. Es más, en estos momentos, ustedes entren a canales de YouTube y ven que están interrogando a muchos adivinos para saber cuál es el futuro del mundo, ¿verdad? O sea, la gente no ha dejado de consultar con los adivinos y lamentándolo, estas personas que leen cartas, que leen el tarot, que leen los pocillos, mejor dicho, que leen todo como procesos de adivinación, todo como ustedes pueden ver en el Levítico, en el Antiguo Testamento, todo eso era penado, sancionado por Dios, ¿verdad?
Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Escuchen bien eso. En este pasaje específico, Dios no le encomendaban a Israel, no le encomendaba a Israel hacer algo con respecto a la pena. Él sencillamente expresaba que él ejecutaría la pena. La participación en dichas prácticas ocultas siempre separará a la persona de Dios. Escuchen adivinos, escuchen medios, escuchen todas estas personas que acuden a cualquier tipo de adivinaciones para que vean que su castigo le vendrá porque Dios aquí lo dice en su palabra. Esta fue la fuerza impulsora detrás del dramático rechazo que hizo la iglesia de Éfeso a la magia y a las materias ocultas. Veamos Hechos, capítulo 19, del versículo 16 al 20. O sea, ustedes ahí les dejo para que ustedes lo lean si quieren. Sus corazones volvieron hacia Dios, de modo que ellos automáticamente se alejaron de encantadores o adivinos. Cuando alguno de ustedes les diga, ay, no, que es que me está pasando tal cosa, que es que me está pasando tal otra, inmediatamente buscar un brujo o uno de esos adivinos. Tengan temor de Dios, busquen a Dios, que Dios se encarga directamente de anular cualquier maldad que esté llegando a ustedes. ¿Cómo la anula? Acercándose ustedes a Dios, con el pecado, con el remordimiento hasta el fondo de su alma sobre el pecado o los pecados que han cometido y pidiendo la intervención de Dios para que acabe con ese mal. Téngalo por seguro que ustedes los hacen, así será. Entonces, Juan, San Juan 1 en capítulo, una de Juan, para que entiendan, en su capítulo 4, versículo 3, deja claro que hay espíritus que no son de Dios. Tales espíritus ocultos que niegan a Jesús deben ser rechazados completamente. Entonces, dice la palabra, santificaos, yo Jehová que os santifico. Estos son dos aspectos importantes de nuestro continuo caminar con Dios, en su forma común de tratar con su pueblo. Dios no los obligará a separarse para Él. Él hace la obra, pero la hace en y a través de nuestros propios esfuerzos de cooperación y de nuestra voluntad sometida a Él. Yo les aseguro que ustedes oran y le piden a Dios que intervenga para acabar con cualquier espíritu malo, cualquier cosa negativa que usted esté pasando, Dios escucha sus peticiones. Pero Él, primero que todo, necesita un sincero arrepentimiento por los pecados que usted ha cometido. Acuérdese de eso, mediante una buena confesión. Entonces, continúo con el capítulo 21, 20 de Levítico. Las penas por los pecados de inmoralidad. Escuchen muy bien. La pena por maldecir a uno de sus progenitores. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto modo morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre. No se refiere, aquí no se refiere por ejemplo, digo yo, a la rabia que siente un niño en un momento determinado. O sea, yo he notado mucho aquí, pues en Estados Unidos he notado mucho que los niños son tan consentidos y tienen tanto eh, los padres le dan tantas cosas, tanto gusto para todos, que ni siquiera se atreven a dar una palmadita por un mal comportamiento, que cualquier cosa que el padre se atreva a decirles no, inmediatamente el niño les dice, te odio, ¿sí? Desafortunadamente, lo he escuchado 50,000 veces. O sea, en este país me he dado cuenta de eso y me da un pesar con estos niños, me da un pesar de que no hayan tenido padres que los estén sabiendo llevar hacia el camino de Dios. ¿Por qué? Porque le están dando todo facilito al alcance de su mano, ¿verdad? Muy bien, continúo. Eso es simplemente un comentario. No se trata incluso, o sea, no se refiere a estos niños que por una rabieta le dicen a sus padres yo te odio, ni incluso de un adolescente contra su padre o madre, sino el corazón decidido de un hijo adulto contra su progenitor. Eso lo vemos, eso ocurre, cada día es peor. Esta guerra intergeneracional no debía tolerarse y se castigaba con la muerte. Esto era un crimen contra la familia y la comunidad y lo sigue siendo. O
Ustedes no crean que todo eso que está oculto a los ojos de Dios. Todo eso Dios lo ve, ¿verdad? Entonces, Jesús citó este mandamiento contra maldecía a los progenitores cuando habló a los líderes religiosos. Eso lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 4, Marcos capítulo 7, versículo 10. Jesús señaló que ellos usaban trucos inteligentes e hipócritas para evitar cumplir la esencia de este mandamiento. Si le hago esas citas bíblicas para que ustedes tomen el trabajo después de leerlas para comprobar lo que le estoy diciendo en este video. Entonces, continúo. La Biblia, la palabra de Dios dice, el capítulo 20 de Levítico, maldijeré a su padre o a su madre. Entonces, no se trataba simplemente de cometer algo malo sobre los padres de uno o decirle algo a ellos directamente. Probablemente se refería a invocar una maldición de muerte sobre ellos. Imagínense, inclusive no es pecado o no gusta de Dios y Él castiga a aquellos hijos que no solo, de pronto no le dicen a los padres, quisiera que se muera, muchos lo dicen en sus padres, quiero que se muera, ya lo más pronto posible. Muchos tal vez ni siquiera lo dicen en alta voz, pero sí lo piensan. ¿Cuándo será que este viejo se va a morir? ¿Cuándo será que esta vieja nos deja en paz? Etcétera, etcétera. El solo pensamiento ya es pecado, ¿verdad? Entonces, continúo. De cierta forma morirá, dice el capítulo 20. Entonces, incluso si admitimos que la ley se aplicaba a un hijo adulto que amenazaba a sus padres, constituía una ley severa. Sin embargo, según Deuteronomio, capítulo 21, del versículo 18 al 21, y tal como se practicaba en el antiguo Israel, la ley tenía incorporada una protección de los derechos del hijo. Actualmente también, ¿sí? Muy bien. En Deuteronomio 21, capítulo 18 versículo 18 al versículo 21, se establece que el padre o la madre no tenían la obligación de llevar a cabo este castigo, sino que tenían que llevar al hijo acusado ante los ancianos y los jueces de la ciudad. Esto significaba que los progenitores, pues contra todas las costumbres de la época, no tenían el poder absoluto de la vida y la muerte sobre sus hijos. Y eso sigue siendo. No crean algunos padres que porque somos los padres o madres de nuestros hijos, tenemos derecho, por ejemplo, a quitarle la vida a ellos. ¿Sí? Ni siquiera, yo me atrevo a decir en esta parte, ni siquiera ahorita que está aplicando la eutanasia, en que muchos hijos ven por esta ley de eutanasia, ven el camino para deshacerse cuanto antes de sus padres, porque la misma ley humana les está dando este derecho, ¿verdad? No, señores, ni siquiera en este momento un hijo puede otorgar por piedad la muerte de sus padres, ni siquiera por piedad, porque solo Dios es el que puede quitar la vida a cualquier persona. Y si tu papá, tu mamá está en grave estado, que está sufriendo mucho, lo que tú tienes que hacer es, en vez de quitarle la muerte autorizando una eutanasia, tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que quite los sufrimientos a tus padres o a tu madre y que se los lleve pronto. Es lo único que tú puedes hacer. Si no quieres colaborar para la perdición de tu alma o inclusive también pues que permanezcas mucho más tiempo en un purgatorio. ¿Sí? Pero más, yo pienso que es más viable que tú pares al juego eterno por haber aceptado que le quiten la vida a tu madre o a tu padre, porque el solo hecho de aceptarlo es como si tú mismo lo estuvieras haciendo, ¿verdad? Eso es para que lo miren y lo reflexionen en este nuevo año, en que las leyes cada día están avanzando más para poder deshacerse de aquellas personas que pasen de por ahí hasta de 50 a 60 años. Ya quieren que las personas que tengan más de 60 años desaparezcan del planeta, ¿verdad? Muy bien. En la práctica, los jueces de Israel rara vez, si en alguna vez lo hacían, aplicaban la pena de muerte en tales situaciones, pero el hijo debía rendir cuentas. Entonces, su sangre caerá contra él, su sangre caerá sobre él, dice Levítico. Muy bien, la pena por adulterio.
Ese es el versículo 10. La pena por adulterio, escuchen, este otro pecado que ya está establecido en la humanidad, ya es muy normal y muy corriente. La persona, los que no vivan en adulterio, mejor dicho, están fuera, están en otro mundo, ¿sí? Entonces, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dios ordenaba poner la pena de muerte para el adúltero en el antiguo Israel, al igual que en leyes anteriores y sus castigos. Esto se debía a las consecuencias sociales extremadamente grandes de este pecado. El adúltero destruye a los matrimonios y Dios ordenaba la pena máxima para no alentarlo. Escuchen esto, y ustedes saben que es así. Un adúltero, una adúltera, o sea, cuando un hombre es adúltero, una mujer sabe que el hombre es casado, un ejemplo, ¿cierto? El hombre es casado, la mujer es soltera. La mujer sabe que el hombre es casado, pero a pesar de eso le importa un comino y se interfiere en el matrimonio de este hombre para destruir ese hogar. Y eso es lo que las mujeres en este momento no ven. Simplemente se desean llevar por el deseo carnal. Uy, ese hombre cómo me gusta. No, a mí no me importa que esté casado. A mí no me importa que tenga cáncer en el dedo, como dicen, ¿cierto? Pero escuchen, mujeres, Dios castiga al adúltero y a la adúltera, porque tú, así tú seas soltera, pero te metes con un hombre casado, ya eres adúltera. Desde el Antiguo Testamento, desde que Dios nos decía propiamente, se dirigía propiamente a su pueblo a decirle cuáles serían los castigos y cuáles los pecados y cuáles los castigos para estos pecados, ¿verdad? Entonces, continúo. Indefectiblemente serán muertos. En la práctica, esta pena de muerte raramente se aplicaba como sucedía con la mayoría de las situaciones del capítulo 20 en las que se ordenaba la pena capital. Esto se debe a cualquier crimen capital requería 2 o 3 testigos y los testigos tenían que estar tan seguros de lo que vieron que estuvieran dispuestos a lanzar la primera piedra, es decir, iniciar la ejecución. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 a 7. Desafortunadamente, pues, bueno, pues es lo máximo que se aplica en el mundo, ustedes saben, para un adúltero, pues simplemente es legalizar una separación y en la parte económica, que pues también es cierto que la parte económica es lo que más le duele a la gente en este momento, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, en un caso específico de adulterio o de otro pecado de índole sexual, raramente habría 2 testigos oculares dispuestos a iniciar la ejecución y en consecuencia la pena de muerte no se llevaría a cabo. Muy bien. Eso también nos lleva a entender lo que Jesús hizo cuando se enfrentó a los líderes religiosos que le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Eso lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 1 al 12. Con su presencia y sus palabras, ellos afirmaban haber tratado a la mujer en el acto adulterio, pero no trajeron también al hombre culpable. Nadie estaba dispuesto a identificarse como testigo y comenzar la ejecución de la mujer. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no tenga pecado lance la primera piedra? ¿Se acuerdan de esa cita bíblica? Muy bien. Indefectiblemente serán muertos. Aunque la pena de muerte raramente se ejecutaba en el antiguo Israel, pues especialmente por estos crímenes, a Israel le hacía bien tenerla establecida. Esta pena en la ley de Israel comunicaba claramente un ideal que el pueblo debía alcanzar. Esto hacía que las personas tomaran en cuenta su pecado mucho más seriamente. Bueno, yo creo que si aplicaran la pena de muerte en este momento, pues sería una forma fácil de acabar con la mitad de la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el antiguo Israel, esta era la manera más sólida de decir, el adulterio está mal, maldecir a tus padres está mal, el incesto está mal, inclusive si los que cometían estos pecados evadían la pena, Dios lo consideraba incorrecto y la comunidad de Israel lo consideraba incorrecto. Entonces, en este momento, puede que el hombre, comentario mío, puede que el hombre no te castigue por lo que tú haces, pero Dios sí lo va a hacer. Si no lo hace en este mundo, lo va a hacer en el más allá, ¿verdad?
Muy bien, la pena por los pecados de incesto. Esto está el versículo 11 al 12. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Estaba leyendo mal, ¿cierto? Lo repito. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, pues la desnudez de su padre descubrió. Ese es el delito. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Entonces, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, las leyes específicas contra el incesto se explicaban de manera más completa en Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18. Muy bien, entonces, acordemos, eso es un grado de perversión y eso sucede. Tal vez no tanto como el adulterio, pero igual sucede en un buen porcentaje. Continúo. Ambos han de ser muertos. En Levítico 18 no se explicaba la pena por el crimen de incesto. Aquí Dios declaraba que en el antiguo Israel el incesto debía ser castigado con la muerte. El incesto es un pecado que destruye a las familias y no debía permitirse. Muy bien. Acuérdense que personas que cometen incesto es un concepto científico, yo creo que un 80%, de que personas, familias que cometen incesto, una pareja que cometa incesto, pues ya, porque son por sangre, eso es un pecado por sangre, eh, pues sus hijos nacen con problemas físicos, ¿verdad? Con taras. Muy bien. La pena por el pecado de homosexualidad. Escuchen bien porque este tema es muy, muy de actualidad, igual que el adulterio. Si alguno se ahuyentare, si alguno se ayuntare, ¿no? Ayuntare significa se juntare, ¿cierto? Con varón como con mujer, esa pequeña frase, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, se está refiriendo a aquellos que cometen que hacen, cometen la misma unión, o sea, los que gustan de su mismo sexo, ¿verdad? Continúo. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, los que gustan de su mismo sexo, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. La ley específica contra la homosexualidad se menciona, se mencionaba anteriormente en el Levítico capítulo 18, versículo 22. Tómense el trabajo y léanlo. Ambos han de ser muertos. Aunque Dios ordenaba aquí la pena de muerte, bajo los preceptos de Deuteronomio capítulo 16, versículos 6 al 7, por la práctica de actos homosexuales debemos señalar que este era el mismo castigo que por el adulterio, escuchen, o el incienso, o el incesto, perdón. Estoy pensando en el incienso. Ok, las prácticas homosexuales se juzgaban de la misma manera que estos otros pecados que destruyen a las familias, para que vean la importancia que tiene tanto el adulterio como, como, como la homosexualidad, como el delito de la homosexualidad, de aquellos que usan los unos contra los otros, ¿verdad? Entonces, porque todo eso es lo que acaba con la familia, comentario mío, y la familia, ustedes saben que es lo más defendible que tiene Dios para este mundo. La familia, Él la creó y nadie la podrá destruir, ¿verdad? Entonces, imagínense la pena para estos que caen en estos pecados. Continúo, versículo 14. La pena por casarse con una mujer y su madre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Sí? O sea, si tú, hombre, te metes con tu suegra o tú, mujer, te metes con tu suegro, el que tomare mujer y a la madre de ella, sobre esto ya se hablaba anteriormente en el Levítico 18, versículo 7.
Quemarán con fuego a él y a ellas. En el antiguo Israel también se instituía la pena de muerte por este pecado. Es que miren, yo les digo, si existiera la pena de muerte por todos esos pecados que Dios tanto, que son no aceptados por Dios, no le voy a decir que los odia, porque pues no creo que Dios odie, ¿verdad? Pero si no lo quiere y quite que erradiquemos de nuestra vida para poder llegar a ser santos. Si fuera fuerte el castigo por estos grandes pecados, la humanidad sería diferente, el mundo sería diferente, las familias serían diferentes, ¿cierto? Muy bien. Em, la pena por el bestialismo. Ah, no, espere porque como que me salté uno. Ah, no, sí. La pena por el bestialismo. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirá indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Escuchen, eso es lo que llaman el bestialismo. Cualquiera que tuviera cópula o cópula con bestia. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero pues yo sí lo he escuchado en muchas ocasiones. Aquellos que tienen perros tienen relaciones sexuales con los perros, desafortunadamente. Es triste, pero así sucede, porque el hombre no puede controlar sus instintos, ¿verdad? Entonces, el pecado de bestialismo se mencionaba anteriormente en el Levítico capítulo 18, versículo 23. Yo debía haber empezado por el Levítico 18, pero bueno. Continúa, su sangre será sobre ellos. Dios ordenaba la pena de muerte en el antiguo Israel por estas expresiones sexuales perversas. Aquellos que cometían dichos actos eran responsables de su propia muerte. Ahorita ni se castigan esos delitos, no, pero téngalo por seguro que Dios sí lo hace. Otra cosa es que tú no lo ves, pero Dios sí castiga por ese delito. Y muy bien, penas por otros pecados de índole sexual. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubre su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, escuchen, la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, o sea, la esposa del tío, para que me entiendan más, ¿cierto? Descubrió su pecado, morirán sin hijos, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Miren todo lo que, y no crean que esto es que porque está en el Levítico, en el Antiguo Testamento, no es aplicable para Dios. Todo eso es aplicable para Dios. Aquellos que les gusta quitarle la mujer a los hermanos, ¿verdad? Entonces, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, las leyes específicas contra el incesto se explicaban más completamente en vuelvo, Levítico capítulo 18, versículos 6 al 18. Les invito a que lean ese Levítico capítulo 18, ¿verdad? Para reafirmar lo que les estoy diciendo. Aquí se establecen los castigos contra esos pecados. Entonces, serán muertos a ojo de los hijos de su pueblo. La pena por estos pecados no era la muerte, sino como en la mayoría de los pecados de índole sexual mencionados anteriormente en este capítulo. Más bien la pena por estos era que los transgresores eran cortados, es decir, expulsados, se les exiliaba o sancionaba dentro de Israel hasta que se arrepintieran del pecado, lo expiaran o se limpiaran a través de una limpieza ceremonial. Miren que estos pecados, hay muchos pecados, ante la mujer, las personas sentían vergüenza porque sabían que estaban mal hechos ciertos actos de índole sexual. En este momento no.
se perdió la vergüenza, se perdió la moral. La gente ya no siente vergüenza. Al contrario, es un orgullo decir, yo estoy viviendo con mi novio. Ay, no, qué pereza casarnos. Estoy viviendo con mi novio, llevamos 15 años viviendo con mi novio y estamos muy felices, ¿verdad? Y se sienten felices a presentar a su novio. Estamos viviendo juntos, él es mi novio, pero estamos viviendo juntos. Es un orgullo para las mujeres o para las parejas decir que están viviendo juntos. Qué horror, hasta dónde ha llegado la desvergüenza a la humanidad, ¿verdad? Muy bien, o sea, sin casarse, ¿no? Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Los dos últimos pecados de esta sección, o sea, la actividad sexual con la tía o el adulterio, pues con el familiar, con la tía, conllevan castigos que parecen pertenecer solo a Dios. Morirán sin hijos. O sea, Dios castiga, de una forma u otra, Dios lo hace, ¿verdad? Muy bien, entonces, eh, versículos 22 al 26. Porque Dios amaba a Israel a dicha santidad. ¿Por qué Dios llamaba a Israel a dicha santidad? Es la pregunta. Guardad pues, mire lo que decía Dios a Israel, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Repito, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuvo en abominación. Pero a vosotros os he dicho, poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye miel, leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Miren esa parte tan importante. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. ¿Ok? O sea, los cananeos que vivían en este momento en la tierra prometida estaban envueltos profundamente en esos pecados y eso ha sido de generación en generación hasta la fecha en todo el mundo, de todas las razas. Y por ello Dios usaría a Israel para juzgarlos y expulsarlos. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, dijo Dios. Entonces Dios pedía a Israel que le obedeciera para que ellos no tuvieran el mismo destino. Desafortunadamente Israel al final desobedeció y la tierra los expulsó, lo que llevó al exilio tanto a la nación del norte, Israel, como a la nación del sur, Judá. Entonces, no sea que os vomite. La misma tierra a la que se refiere esta palabra de la ley de Dios se encuentra hoy en el centro del mundo, un testigo permanente de la verdad. Allí ha estado durante siglos infructífera y estéril. Y sin embargo, no existe una tierra más fértil. Los hombres la corrompieron y ella los vomitó. Entonces, continúo, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Entonces, una de las razones para muchas de estas leyes, o sea, y los fuertes castigos que las respaldaban, era el hecho de que Israel era la nación elegida por Dios, apartada de los pueblos. Esta es una razón importante por la que Dios quería que distinguieran entre animal limpio e inmundo y otros aspectos de este código de santidad. Israel fue escogido, por eso es que en este momento muchos se preguntarán, pero por qué defienden tanto a Israel? Por qué hay esa defensa? Sí, porque hay que el que se meta contra Israel puede ser, podrá ser castigado por Dios o no será visto bien por Dios. Pues por lo que estamos diciendo, los deseos
que siempre Dios tuvo con Israel, ¿cierto? Para que pues las leyes funcionaran como deberían de ser. Israel fue escogido, apartado de los pueblos, porque tenía y tiene un papel importante en el plan de Dios para los tiempos. Por eso es que muchos en la actualidad se defiende mucho al pueblo de Israel, ¿verdad? Israel fue escogido para recibir los pactos, escogido para recibir la palabra revelada de Dios y escogido para traer al Mesías. Casi nada, ¿verdad? Casi nada por lo cual debemos defender a Israel, ¿verdad? Ellos no fueron elegidos para la salvación eterna, para que no pensaran que ser de Israel les garantizaría su salvación. Lógico, no por el hecho de ser Israel, sino por el hecho de cumplir los mandamientos y los deseos de Dios, ¿verdad? Entonces, para que seáis míos, dice la palabra, estas leyes no solo se dieron para que Israel pudiera poseer la tierra, sino también para que Dios pudiera poseer a Israel, para que ellos fueran santos, porque yo Jehová soy santos, para que seáis míos. Les repito esto, yo Jehová soy santo, para que seáis míos, dijo Dios al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios pide, la santidad. Entonces, esto demuestra que Dios quiere más que una obediencia robótica de parte de su pueblo. Dios quiere una relación con su pueblo y la lealtad de este dentro de esta relación, para que seáis míos. Eso se pedía antiguamente y se pide actualmente. No crean como hacen muchos católicos de que dicen que tenemos que modernizarnos y andar con los tiempos, porque recordemos, la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Dios quiere o sea, Dios no quiere nuestra obediencia a Él separada de nuestra relación. ¿Me explico? O sea, la obediencia tiene que venir del corazón, por el amor a Dios, ¿correcto? Por no querer ofenderle. Versículo 27, pena por ser adivino o practicante del ocultismo. Ay, Dios mío. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. En el antiguo Israel, si alguien ocultaba un adivino, debía ser cortado, o sea, excluido de la comunidad de Israel, como se expone en Levítico capítulo 19, versículo 31 y 20, capítulo 6. Sin embargo, si alguien era el practicante real de estas artes ocultas, debía morir bajo la ley de Israel. Su sangre será sobre ellos. En el antiguo Israel, el adivino o el que invocaba espíritus de muertos asumía la responsabilidad de su propia muerte. Ellos eran culpables ante Dios y la comunidad. El que se entregaba a la adivinación o invocaba espíritus de muertos en el antiguo Israel llevaba a otros a pecar, constituyendo algo mucho más grave llevar a otros a pecar que pecar nosotros mismos. Por eso la pena es mayor, como Jesús mismo dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo capítulo 18, versículo 6. En este momento, desafortunadamente, eso está más que pasado de moda. Eso es más que de actualidad que cualquier otra cosa. Cada día se pone de más actualidad acudir a los adivinos. Ustedes entran a los canales de YouTube, hay adivinos por todos lados. En las noticias hay adivinos por todos lados. No estoy hablando de profetas, porque profeta es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso porque pues me salgo del tema. Los adivinos, las brujas, aquellos que leen los tarots, aquellos que hacen las maldades a petición de las personas que gustan hacer el mal, todo eso no es bien visto por los ojos de Dios y Dios castiga todo eso, tal como les acabo de decir, los castigos que Dios brinda a los que violan sus leyes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que fue un poquito claro todo lo que les acabé de explicar sobre el Levítico, ¿verdad? Sobre los pecados de Dios en el Antiguo Testamento, y no crean que eso pasa de moda. No crean, Dios siempre cumple sus palabras
y nunca jamás se ha echado para atrás ni se va a echar para atrás sobre lo que a él no le gusta. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de todo de todo este capítulo? Que Dios nos ama y como nos ama, quiere que lleguemos a Él. ¿Y cómo llegaremos a Él? Pues buscando la santidad, tal como Él es santo. Pero repito, no les pase como le pasa a algunos cristianos que afirman que todos somos santos. No, Señor. La santidad debemos de buscarla, esforzándonos para alcanzarla, porque ya sabemos que no es fácil, pero Dios siempre se haya dispuesto a colaborarnos para que a colaborarnos para que lo logremos. Y si acudimos a Dios, no hay pecado en el mundo, no hay deseo en el mundo o maldad en el mundo que nazca en el corazón de una persona que Dios no pueda erradicar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, espero les haya gustado cómo inicié mi video en este nuevo año 2025. No olviden de suscribirse y dedito arriba, porque si ustedes no colocan dedito arriba, este video no se divulga. YouTube no lo hace, no lo comparte, ¿verdad? Entonces es muy importante que le den dedito arriba, suscribirse, dedito arriba y compartirlo ustedes directamente. Muy bien. Desafortunadamente no tengo tiempo para hacer algunos comentarios de algunos hechos que están ocurriendo cada día más para ofender a los católicos. Quiero hacerles y quiero repetir las palabras del obispo Strickland. Mi nombre, cristiano. Mi apellido, católica. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga.